Y aquí vamos a ver, cuando tenemos un embolismo sin infarto, hay algunos signos, y ustedes seguro lo han leído para ser internos, supongo yo, o para cuando estaban en el internado. El signo de Westermarck y el signo de Fleischer. Por ahí alguien se lo mencionó, ¿no? Seguramente. El signo de Westermarck tiene que ver con embolismo sin infarto y tiene que ver con esas áreas de hiperclaridad que se ven en la placa. Y tienen que ver con la oligoemia, o sea, la falta de irrigación o de flujo sanguíneo a ese nivel, ¿no? Porque el vaso está obstruido en esa zona. Y eso se llamaba signo, o se llama signo de Westermarck. En cambio, el signo de Fleischer, que tiene que ver con F de flecha, acuérdense, tiene que ver justamente con ese signo de la salchicha, porque es como una flechita que es grande como una salchicha, pero que termina en punta, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el émbolo que se enclava a nivel de esa arteria y que produce ese signo de la salchicha, o signo de Fleischer. Luego, también en algunos casos, cuando el embolismo no es sin infarto, puede haber aún pérdida del volumen con elevación del diafragma o incluso atelectasias laminares, pero que aparecen en un 50% de los casos nada más, ¿no? No en todos. Y esos son embolismos sin infarto. Pero cuando tenemos embolismo con infarto, lo que tenemos que ver es esto de aquí, que ustedes han escuchado también, la joroba de Hampton, que es una opacidad de base triangular y que termina en el hilio, ¿no? Como si fuera un triángulo, pues, ¿no? Que termina en el hilio y que es poco frecuente ver, pero si lo vemos, estamos hablando de un embolismo con infarto, obviamente en la radiografía. También podemos ver consolidaciones bilaterales, ¿no? Multifocales, o cuando el embolismo es séptico, también podemos ver como opacidades redondeadas o en cuña en ambos pulmones, ¿no? Incluso el embolismo graso que se ve justamente en estas pacientes que se operan de liposucción, en estas chicas que les gusta, ¿no? Verse mejores y se hacen con esos cirujanos que no son cirujanos y producen estos embolismos grasos. Es justamente esa es la causa del fallecimiento de estas señoritas, ¿no? Este tromboembolismo que se produce por el embolismo graso, ¿no? Ustedes han visto cómo meten esos fierros y parece que estuvieran jugando ahí, no sé qué. Y pues obviamente uno de estos embolos grasos se va a la vía circulatoria y llega al pulmón y produce estos infiltrados alveolares difusos, y edema de agudo de pulmón y el paciente obviamente fallece, pues, ¿no? Otra cosa importante también es ver el electrocardiograma, ¿no? Y eso también creo que lo han escuchado, el patrón clásico S1, Q3, T3. Eso es el patrón clásico de un tromboembolismo pulmonar en electrocardiograma, ¿no? Encontrar S1, Q3, T3 y además desviación del eje a la derecha, porque obviamente si hablamos de pulmonar, arteria pulmonar, estamos hablando de corazón derecho. Por eso que el eje se desvía a la derecha, por eso que hay un bloqueo de rama derecha y hay una onda P pulmonar también, ¿no? Y bueno, en la radiografía también, ya les había mencionado, el signo de la joroba de Hampton que se ve cuando hay infarto. Otro examen que en realidad ha sido ya dejado un poquito de lado, pero que antes lo usábamos mucho, es la gamografía de perfusión, que prácticamente era un examen muy valioso para el diagnóstico de embolia. Tiene un gran valor incluso hasta ahora, pero ha sido dejado de lado, les digo, porque ahora lo que usamos es angiotomografía. Y la angiotomografía obviamente está en muchos lados. Hay tomografías ahora en todos lados. En cualquier avenida usted encuentra una tomografía. Antes no. Antes teníamos que buscar gamografías para descartar este tromboembolismo, ¿no? Entonces, es importante porque es una prueba no invasiva, y esto es importante, es una prueba casi de radiología también, ¿no? Donde vemos imágenes radiográficas. Una gamografía normal de perfusión excluía un TEC clínicamente significativo. Ahora, si nosotros veíamos una gamografía alterada, teníamos siempre que hacer una gamografía completa, no solo de perfusión, sino también de ventilación. ¿Para qué? Para descartar otro tipo de patologías, por ejemplo pulmonares, ¿no? Como el EPOC, como la fibrosis, que también podrían causar alteración en la gamografía. Por eso que siempre se hace luego de una de perfusión, una de ventilación, sobre todo si está anormal, pues, ¿no? Entonces la gamografía tenía ventajas, ¿no? Era un método no invasivo, prácticamente radiológico, rápido, más o menos asequible y que tenía una alta sensibilidad y utilidad en el diagnóstico del TEC.
Pero sin embargo, ya les decía, actualmente usamos esto de acá. Tomografía helicoidal de tórax o angiotomografía, que es incluso mejor, ¿no? Ventajas, igual, elevada sensibilidad, especificidad, pero aquí el inconveniente es que no detecta tromboembolismos periféricos. ¿Por qué? Porque obviamente el contraste se va a ver mejor en la parte central, en las arterias grandes. En cambio, en las arterias más periféricas, probablemente el contraste de esta tomografía no sea muy valioso. Y por eso que sí es importante para tromboembolismos de arterias centrales e incluso segmentarias, pero no para periférico. Y esa es la desventaja, ¿no? Pero como ya les decía, ya le ganó en ventaja y en espacio a la gamografía. Y bueno, y esta es la última prueba que hacemos en tromboembolismo, que es la arteriografía. Pero la arteriografía también es un método muy poco usado. ¿Por qué? Porque es cruento, ¿no? Porque hay que entrar por una arteria, ¿no? Y tiene una morbimortalidad más o menos elevada y además que precisa una infraestructura un poco compleja y además casi no siempre está disponible y además que es cara también. Pero sin embargo, y eso lo preguntan, la arteriografía es la prueba definitiva para el diagnóstico de tromboembolismo, la prueba de referencia, digamos, el gold estándar. O sea, si les preguntan cuál es la prueba definitiva para diagnosticar tromboembolismo pulmonar, así sea cruento, si sea caro, si sea inaccesible, es la arteriografía. ¿Ya? En realidad, y esto también les aconsejo, nosotros los médicos debemos pensar en lo mejor para el paciente, ¿no? Así sea caro, así sea complejo, así no haya donde estemos trabajando. Debemos siempre pensar en lo mejor para el paciente. ¿Sí? Y por eso que debemos ser cada vez más objetivos. Y por eso que debemos ser cada vez más evidentes. Por eso que la medicina ahorita se basa en evidencia, por eso, ¿no? Porque cada vez debemos ser así. Mientras más objetivos seamos, probablemente seamos también más médicos, ¿no? O mejores médicos. Bueno, y este de acá es el algoritmo también del tromboembolismo pulmonar, muy parecido al del asma, pero que se basa en lo que ya les mencionaba, la probabilidad clínica, el pretest, ya les decía, ¿no? En los valores estos de probabilidad clínica. Si tenemos una baja probabilidad clínica, lo que hacemos siempre es un dímero D. ¿Por qué? Porque tenemos poca probabilidad y decimos, bueno, lo más barato es hacer un dímero D. Si el dímero D no sale negativo, nos salimos de ahí, ¿no? Esto no es un TEC. Si el dímero D no sale positivo, ya les decía, hay que echarnos a buscar qué es. Entonces, el dímero D actualmente, y les traigo este cuadro para recalcarles eso, está utilizado en pacientes que tienen baja probabilidad clínica. Ahí es útil el dímero D. Pero en cambio, si tenemos un paciente que tenemos una moderada o alta probabilidad clínica, en el test que les mencioné, ¿no? O sea, valores altos en ese test que les mencioné, ahí sí no perdamos tiempo en dímero D. Ahí lo que tenemos que hacer rápidamente es una angiotomografía o una gamografía, dependiendo del sitio donde estemos, y además un dímero D, pero como forma secundaria. Aquí lo principal es la angiotomografía. Si la angiotomografía o la gamografía nos sale positiva, obviamente es un TEC. Ya no perdemos tiempo, anticoagulamos, ¿no? Y además, también en algunos casos debemos saber de dónde viene el trombo, porque si el trombo es crónico, o sea, digamos, tiene una lesión crónica en los miembros inferiores y el tromboembolismo va a ser crónico, tenemos que hacer un ecodoppler para ver justo el trombo, de dónde viene. Y este generalmente va a ser venoso y de miembros inferiores, ¿no? Para ver si es positivo de ahí y si el origen es ahí. Y como les decía, al final de todo este algoritmo lo que hacemos es angiografía. Y la angiografía la dejamos siempre al final por ser más cruenta y más riesgosa, ¿no? Y por tener mayor morbimortalidad. Entonces, aquí lo importante de este cuadrito es saber que el dímero D se utiliza en test de baja probabilidad, que cuando tengamos probabilidad alta o moderada, de frente nos vayamos a la angiotomografía o a la gamografía, y que en algunos casos podemos, si tenemos todavía dudas, usar un ecodoppler venoso de miembros inferiores para ayudarnos al diagnóstico o para corroborarnos el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a la 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la determinación del dímero D, miren, para el diagnóstico de TEC es la correcta? ¿Para qué sirve el dímero D? ¿Para excluir o para incluir? Para excluir. Si nos sale negativo, aleluya. Si nos sale positivo, ya fuimos, ¿no?
como su valor predictivo negativo. Por eso es importante. Exacto. Esa es la afirmación más importante, ¿no? El que tiene alta especificidad, obviamente no. ¿Quién tiene más alta especificidad? La angiotomografía, la gamografía, ¿no? O la arteriografía, obviamente, esa es la que más tiene alta especificidad, ¿no? 99%, miren, y alta sensibilidad también. ¿No tiene valor como prueba de despistaje inicial? Sí tiene valor, ya les decía, como prueba de despistaje inicial, sobre todo en los TEC de baja probabilidad clínica, ¿no? En ellos tiene buen valor para ser usado. ¿Es menos sensible que la gasometría? No, pues la gasometría no nos ayuda a un TEC cuando el TEC ya es un TEC masivo y está reteniendo CO2. En esos casos podría ayudarnos una gasometría, ¿no? Es solo útil si se determinan las primeras 5 horas, no necesariamente, ¿no? 16. El método diagnóstico de imagen, miren, de imagen más adecuado entre los siguientes que nos mencionan aquí para el diagnóstico de embolismo, ¿cuál es? De imagen, ¿ah? La tomografía, TC de torácica, dice ahí. Gamografía. ¿Y nada más? Radiografía. No. Ecografía. Menos. No está en el algoritmo de ecografía, ¿no? Resonancia nuclear magnética de tórax. ¿Resonancia magnética se usa en el algoritmo? No se usa. Está entre TC torácica y gamografía pulmonar de perfusión. Miren, de perfusión. ¿Cuál creen que es? A ver, las preguntas que traemos acá justamente son así capciosas para que ustedes se despierten y razonen con nosotros, ¿no? Porque lo demás, las sencillas las van a leer rápido, ¿no? Y las van a responder rápido. ¿Qué les parece? ¿Están seguros? ¿Quién da más? A ver. ¿Quién da por gamografía? ¿Nadie? El método diagnóstico de imagen más adecuado entre los siguientes. De imagen. ¿Qué es la gamografía? ¿Es de imagen o no? Es de imagen. También es de imagen. Porque justamente son imágenes pequeñitas de pulmoncitos donde vemos justo las zonas donde está distribuido el flujo y donde está, por decirlo así, obstruido el flujo. Y se pinta eso. Y se compara, por eso les decía, si está alterado con una fotito de ventilación para ver si se relaciona. Es de imagen también. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la respuesta? ¿La TC torácica o la gamografía pulmonar de perfusión? La tomografía. Esta pregunta es capciosa. Puede ser las dos, pero ¿por qué no es una y sí la otra? ¿Qué dice acá? TC. ¿Qué significa TC? ¿Tribunal Constitucional? No. ¿Qué? ¿Ah? Ajá, tomografía computarizada de tórax, ¿no? ¿Y esa es la que hace el diagnóstico? ¿Sí, no? Ajá, la tag helicoidal o la angiotomografía. ¿Sí o no? ¿Ya ves cómo los agarré? Bueno, yo no, el que puso la pregunta, ¿no? Estas son preguntas de banco. Entonces, acá por eso es la gamografía. Y hay que saber que gamografía es imagen. ¿Eh? Ah, sí. Pero no creo que te pongan las dos, ¿no? Si tuviera la tag helicoidal, ese sería, claro, esa sería la respuesta. Ahora, aquí tendrían que ponerlo en el momento actual. Si es que nos ponen las dos, ¿no? Porque en el momento actual, la angiotomografía, como les decía, ya le ganó espacio a la gamografía. En el momento actual, sí. Si me dijera para detectar tromboembolismos periféricos, ¿cuál marcarían? Gamografía. Si me dijera para detectar tromboembolismos arterias centrales, tomografía. Y así no, pueden ir variando las preguntas, ¿eh? Lo bueno es que están razonando, ya aprendieron a razonar. Aquí para eso les traemos así las preguntas y les damos las claves, ¿no? Bueno, la forma como responder. A ver, la 17. ¿Qué prueba diagnóstica se realizaría usted? No, realizaría usted en primer lugar en un paciente diagnosticado de hipertensión pulmonar
de causa desconocida, con placa de tórax normal, con pruebas de función pulmonar normal y gasometría con hipocapnia. ¿Qué significa? A ver, paso a paso. Primero, hipertensión pulmonar de causa desconocida, que no sabemos de dónde viene, ¿no? Pero que obviamente estamos hablando de pulmón derecho. Algo ha pasado por ahí en el pulmón derecho, probablemente, o en la arteria pulmonar, no sabemos. ¿Qué significa que tenga placa normal? Que no haya ninguna alteración pulmonar propia del parénquima, quiere decir, ¿no? Digamos una neumonía, digamos una atelectasia, no sé. Prueba de función pulmonar normal, ¿qué quiere decir? Que no es un asma, que no es un EPOC, que no es una fibrosis. Pero ¿qué me indica gasometría arterial con hipocapnia? Que el paciente está hiperventilando o hipoventilando. Hiperventilando. Y si está hiperventilando está en taquignia o bradignia. En taquignia. Está taquignéico. Entonces me quiere decir que está taquignéico. ¿No? ¿Ya ve? Entonces me dice que es un paciente que tiene placa normal, que está taquignéico y que tiene una hipertensión aguda pulmonar. ¿Qué será? ¿Qué será? Placa normal. Y lo ves agitado. Ya, me falta que me diga que tiene dolor también de costado, ¿no? No sean malos, ¿no? Placa normal y lo ves agitado, que se atoró. Se atoró con una pepa. Es lo más probable que me estén hablando de un tromboembolismo, ¿no? Placa normal, taquignéico y hipertensión pulmonar aguda. ¿Qué le haría? ¿Qué prueba haría? Primero tengo que pensar en qué es, ¿no? Para poder hacer una prueba. Y eso es otra cosa importante que también les digo. El médico, el buen médico, lo que primero tiene que hacer es un buen diagnóstico y luego el tratamiento. No al revés. ¿Eh? Hay muchos médicos que hacen tratamientos, le dan lo mejor, pero el diagnóstico malo. Y no lo curan al paciente. Le dan una receta de 200 soles que el paciente piensa que se va a curar y el diagnóstico recontra malo. Entonces no le sirve para nada. Entonces lo primero que tiene que hacer un buen médico es un buen diagnóstico. Y luego de eso, el tratamiento adecuado. No necesariamente caro, ¿no? Entonces, ¿qué pensaron aquí? ¿Cuál es el diagnóstico primero? Un asma, placa normal. Pero el asma da taquignia también, ¿no? Pero da hipertensión. No, pues no, el asma nunca da hipertensión pulmonar aguda. Por eso yo les mencioné en el cuadrito. Hipertensión pulmonar aguda, cor pulmonar agudo. ¿Qué pensaba yo? En un tromboembolismo pulmonar masivo. ¿No les dije? Todo paciente que tiene hipertensión pulmonar aguda y cor pulmonar agudo, hacerle una ecocardiografía, demostrado por una ecocardiografía, pensar en un tromboembolismo pulmonar masivo. Entonces, si estoy pensando en un tromboembolismo, ¿qué le hago? ¿Una biopsia? ¿Un electrocardiograma? ¿Qué es estudio de polosignografía nocturna? ¿Qué es eso? Es una prueba para, si ya sé que la noche está nocturno, pero ¿para qué sirve? Para apnea del sueño. Así como ustedes que están con sueño por ahí. A algunos de ustedes hay que hacerle eso. Estudio de polisinomografía sirve para apnea del sueño y es diagnóstico del apnea del sueño. ¿Sí? ¿Qué es prueba provocadora con histamina? ¿Qué significa eso? Es una prueba de broncoprovocación, ¿no? Eso que les decía en el algoritmo de asma, ¿no? Que también se usa metacolina. Biopsia transbronquial, ¿para qué nos ayuda? Para ver, por ejemplo, patologías pulmonares, ¿no? Cáncer, fibrosis, etcétera. Bueno, el electrocardiograma de fuerza ya no les digo. Ya. Entonces aquí gamografía, pues entonces un buen diagnóstico y obviamente luego de eso un buen tratamiento, ¿no? Gamografía de profusión. A ver, 18. El hallazgo más frecuente en la radiología torácica, en una embolia, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más frecuente ven? ¿Ven algo o no ven nada? Nada, claro. Radiografía torácica normal, ¿no? Atelectasias ven, sí, también, pero no tan frecuente. Elevación de diafragma también. Derrame también, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es no ver nada. Radiografía normal. Sí. Si se viera algo va a depender si es con con infarto o sin infarto. Ahí no te decía los signos, ¿no? Westermarck, va a depender de eso, o sea, porque va a depender si es en arteria principal, en arteria periférica, etcétera. Es variable.
O sea, lo más frecuente es no ver nada. Tú ves taquicnéico, les decía, con dolor torácico, agitado, ¿no? Con dolor y placa normal, operado, este es un tromboembolismo, ¿no? Bueno, 19. La causa más frecuente de tromboembolismo, ¿cuál es? El, los cirujanos estéticos, esa es la causa más frecuente. Sí, ¿no? Actualmente. Pero no está ahí, pues no sean malos. No rajen de sus colegas. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿De dónde viene el émbolo? En un 95% todavía les dije. ¿De dónde? Ah, de los miembros inferiores. ¿De dónde? A ver, de trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. Esa es la causa más frecuente. Ventrículo derecho también puede venir, cava inferior también. Todo lo que está al lado derecho puede venir, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es miembros inferiores en un 95%. Prácticamente. Por eso que hacemos ecodoppler de miembros inferiores. Para ver justamente el émbolo. O el trombo, ¿no? Ya, 20. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en el tromboembolismo pulmonar? Ahí está, otra pregunta capciosa. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Síntoma, no dice signo. ¿Cuál es el síntoma? ¿La hemoptisis? ¿La febrícula? Sí, la disnea, ¿no? Dolor torácico. ¿Y el dolor torácico? El segundo en ese cuadrito, ¿no? Sí, pues sí. Ajá. Entonces la disnea, todo paciente con disnea y dolor pleurítico, hay que pensar en, además de placa normal, en tromboembolismo. Listo, con lo que esté. A ver, hablemos un poco de enfermedades de la pleura. Hay muchas enfermedades de la pleura y aquí es importante, y eso también es una gran patología dentro de lo que es la neumología. Vemos a cada rato derramas pleurales. Y aquí lo importante es saber las causas, porque de las causas, y ya les decía, la fisiopatología nos lleva a la etiología y nos lleva al tratamiento y al diagnóstico. Los mecanismos de producción más frecuentes son estos que están acá, ¿no? Y dentro de los más frecuentes, los tres primeros que están acá. Aumento de la presión hidrostática sistémica, ese es uno de los más frecuentes. ¿En qué caso vemos aumento de la presión hidrostática sistémica? Por ejemplo, en el caso de insuficiencia cardíaca congestiva, en los casos de hepatopatía, nefropatía, etc. Descenso de la presión oncótica en la microcirculación. ¿En qué caso lo vemos? Generalmente cuando hay problemas de hepatopatía, por ejemplo, donde hay albúmina baja, ahí vemos también causa de derrame. Aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural, generalmente lo vemos en infecciones, por ejemplo tuberculosis, por ejemplo neumonías, ahí vemos este aumento de la permeabilidad y como causa de derrame, ¿no? Y los otros, el drenaje linfático, la obstrucción, el pasaje de líquido de otras zonas, son poco frecuentes. La ruptura del conducto torácico, por ejemplo, que va a producir el quilotórax, es poco frecuente también. Igual la obstrucción del drenaje linfático, son poco frecuentes. Los principales son estos tres, ¿no? Disminución de la presión hidrostática, aumento de la presión hidrostática, descenso de la presión oncótica y aumento de la permeabilidad capilar en esa zona. Hay que saber diferenciar dos tipos de derrame pleural, el exudado y el trasudado. Y aquí lo principal entre ambos es el exudado, porque el exudado generalmente tiene una patología de fondo importante, ¿no? Y que hay que tratar. En cambio, el trasudado generalmente está relacionado con enfermedades crónicas, ¿no? El trasudado generalmente está relacionado con hepatopatías, con nefropatías o con problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, que son enfermedades crónicas. En cambio, el exudado generalmente está relacionado con infecciones o con neoplasias. Entonces, para hacer el diagnóstico de exudado tenemos estos tres criterios que son los criterios conocidos de Light, ¿no? Y ustedes los han escuchado y acá les voy a recalcar nada más. Tenemos que ver que el primer criterio es el cociente proteínas pleural sobre las proteínas séricas mayor de 0.5 o proteínas de líquido pleural en valor absoluto mayor de 3. Ese es un criterio para exudado. LDH pleural sobre LDH sérica mayor de 0.6 es otro criterio también para exudado.
y LDH pleural superior a las 2/3 partes del límite superior normal en sangre, también, o sea, como valor absoluto, también es un criterio de exudado. Y aquí les mando un tic también, o digamos un consejo, que el diagnóstico de exudado se puede hacer con uno de ellos nada más. No es necesario tener los tres, ¿eh? Con uno de ellos. Si por ejemplo yo tengo solo el B y no tengo los otros, eso es criterio de exudado. Si tengo el C, igual. Si tengo el A solo y no tengo los otros, igual. O sea, con uno solo de ellos, de esos parámetros, digo, el diagnóstico de exudado ya debe estar hecho. Si no tengo esto, obviamente, si tengo todo lo contrario, todo al revés, obviamente estoy hablando de un trasudado. Importante también estudiar en el líquido es la celularidad, porque la celularidad nos va a dirigir hacia un cierto diagnóstico. Por ejemplo, si yo encuentro linfocitos mayor de 85%, me va a sugerir tuberculosis, linfomas, sarcoidosis o artritis. Miren, entonces linfocitosis, tuberculosis, porque la célula principal que ataca el Mycobacterium o que defiende del ataque del Mycobacterium son los linfocitos. Linfomas porque tienen que ver con la estirpe linfoide, sarcoidosis y artritis reumatoide porque tienen que ver también con los linfocitos, aumentan en estas enfermedades. En cambio no, por ejemplo, una neumonía. En una neumonía no encontramos linfocitos, encontramos neutrófilos. En un cáncer, por ejemplo, muy rara vez encontramos linfocitos, encontramos más bien polimorfo nuclear. Y así, ¿no? Entonces por eso la celularidad nos ayuda mucho a dirigirnos a un cierto diagnóstico. Entonces, si vemos más bien poca cantidad de linfocitos, deberíamos pensar de repente en otro tipo de patologías, ¿no? El test de ADA es importante también para el diagnóstico de ciertas enfermedades, no solo tuberculosis, y aquí viene el otro problema, ¿no? Que el ADA no es específico de tuberculosis. El ADA también se puede elevar en otro tipo de patologías. En empiemas, por ejemplo, infecciosos, de bacterias, digamos, estreptococo, estafilococo, el ADA puede estar elevado y no es tuberculosis. En los linfomas, donde hay, que es un cáncer obviamente, donde hay cantidad de linfocitos, también el ADA está elevado y no es tuberculosis. En las enfermedades reumáticas, lupus, artritis, el ADA también está elevado y no es tuberculosis. En los pseudoquistes pancreáticos también. Entonces, no todo el que ADA elevado es tuberculosis. Ahora, obviamente que si el ADA está más de 45 elevado, digo, e incluso, como dice acá, se sitúa entre el rango de 70, probablemente el paciente tiene una tuberculosis. Pero si el ADA, por ejemplo, está en 40, 50, no necesariamente es tuberculosis. Si el ADA está llegando ya al 70, generalmente el diagnóstico de tuberculosis es más cercano, digamos, ¿no? Pero no es específico de tuberculosis. Cuando sospechamos en una tuberculosis y tenemos un ADA elevado, lo que tenemos que hacer ahí es una biopsia de la pleura, para confirmar el diagnóstico o descartarlo, ¿no? Una cosa importante también saber es las causas de trasudados. Y también lo preguntan. La principal causa de trasudado es la insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es la más frecuente, la principal causa. Y luego le sigue la cirrosis hepática, los problemas renales y también incluso los problemas de hipoalbuminemia también podrían ser causa de trasudados, ¿no? Pero la principal causa de trasudado es la insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, los problemas cardíacos. Urinotórax, por ejemplo, son causas menos frecuentes. Urinotórax, ¿no? Que es orina en el tórax, que también se produce a veces porque hay fístulas a nivel del aparato excretor que llega hacia la pleura. Tromboembolismo pulmonar, sarcoidosis también pueden ser causas de trasudados, pero son muy poco frecuentes. Dentro de los derrames pleurales exudativos, ahí sí es variable y va a depender del sitio donde estemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, igual que en la causa de hemoptisis, las principales causas de exudados son las tuberculosis y las infecciones también. En cambio, en otros países, generalmente las causas principales son los tromboembolismos y las neoplasias. Entonces ahí es variable, ahí es muy difícil saber cuál es la causa principal de exudado. En cambio, en trasudado sí, es la insuficiencia cardíaca generalmente.
Existen muchas causas de exudados, por eso les decía que es importante el diagnóstico con los criterios de Lai, porque tenemos muchas causas de exudado y necesitamos saber eso para tratar la enfermedad de base, ¿no? Otra cosa importante es mencionarle aquí es acerca de los empiemas y de los derrames paraneumónicos. Y existe esta tablita, y esta tablita también es importante y es un resumen de todo en realidad, de toda esta parte que tiene que ver con el empiema. Aquí nos va a dividir de acuerdo a un diagnóstico y el diagnóstico, ya les decía, nos va a dar un tratamiento. Por ejemplo, si el derrame pleural es de un paraneumónico típico, o sea, de un derrame de una neumonía típica, lo único que vamos a hacer es dar antibióticos. Generalmente este derrame es un derrame pequeño, de pequeña cantidad, generalmente unilateral, y miren estos criterios que tiene para diagnosticarlo. pH mayor de 7.2, o sea, no hay acidosis. Glucosa mayor de 40, o sea, no está tan consumida. Y miren, gran incultivo, negativos, no hay gérmenes, ¿no? Entonces estamos hablando de un paciente con una neumonía y su derrame pequeño. Solo necesitamos antibióticos. Ahí no hay que meter tubos, no hay que hacer nada, solo antibióticos. Pero si vemos que el derrame se nos va complicando, hay dos tipos, con los complicados límites, simples, o tres tipos en realidad, límite, simple y complejo. Le llaman complejo porque se está loculando, está haciendo tabiques. Y se llama simple cuando no tiene tabiques. Y aquí importante saber es el pH. Miren cómo el pH nos indica que el derrame se nos está complicando cada vez más. Si tenemos un pH 7 menor de 7.2 pero mayor de 7 es un complicado límite. Pero si ya tenemos un pH menor de 7, miren, menor de 7, bien acidótico, estamos hablando de un derrame pleural complicado ya. Simple o complejo, o sea, loculado o no loculado. Pero miren, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya no solo antibióticos, sino tenemos que poner un tubo de tórax. O sea, si tenemos un pH menor de 7, ya indicación de poner un tubo. Obviamente que si está loculado, ya no solo hay que poner tubo, ni tampoco dar antibióticos, sino también hay que hacer fibrinolisis, o sea, romper esos tabiques. Y en algunos casos incluso decorticación, o sea, llamar al cirujano de tórax para que empiece a romper esos tabiques y empiece a limpiar esa pleura, ¿no? Entonces miren, de acuerdo al pH, de acuerdo a la glucosa, de acuerdo a la presencia o no de gran y cultivo positivos, es el manejo, ¿no? Y importante saber también aquí es que en los derrames complicados la glucosa miren cómo está, menor de 40, siempre consumida. En cambio en los derrames paraneumónicos simples, la glucosa está mayor de 40, puede estar normal. En cambio cuando hablamos de empiema ya estamos hablando de pus, ¿no? Metemos la aguja, sacamos pus, eso es empiema. Y aquí ya no hay que hacer de estos parámetros, ya vemos franca pus, eso es un empiema. Aquí sí de frente tubo. Todo paciente que tiene empiema es indicación de tubo de tórax, porque esos funcionan como si fuera un acceso. Si no lo drenamos, el paciente puede hacer una sepsis. Obviamente, en todos los casos hay que dar antibióticos, ¿no? Y cuando el empiema es simple, decorticar, o si el empiema es complejo, fibrinolisis además de decorticar, ¿no? Entonces, la diferencia entre simple y complejo es la loculación, los tabiques. La diferencia entre un derrame paraneumónico simple es el pH, mayor de 7.2. Derrame paraneumónico complicado ya va a depender también del pH, que generalmente está situado en menos de 7, ¿no? O sea, una acidosis marcada. Y la glucosa también generalmente consumida. Bueno, a ver, vamos a las preguntas. 21. En una toracocentesis se obtiene un líquido con un pH 7.40. Un nivel de glucosa de 58, una relación LDH pleura LDH suero 0.3 y una celularidad con un 75% de linfocitos. Señala la afirmación correcta. Aquí simplemente lo que hay que hacer es mirarlo de arriba, ¿no? Primero, criterios de Lai. ¿Qué vemos aquí? LDH pleura LDH suero 0.3. ¿Cómo era? Mayor de 0.6. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un exudado o un trasudado? Un trasudado. Así de simple nomás. De frente. Este es un trasudado. Que tenga pH 7.4, glucosa no sé cuánto, celular no sé cuánto, ya no nos importa. Este es un trasudado nada más. Porque lo importante aquí es primero, en un líquido, el criterio de Lai. Primero es eso.
Y luego ya veo celularidad, luego ya veo glucosa y todo lo demás. Aquí lo importante es diagnosticar trasudado o exudado. Y aquí vemos que es un trasudado. Entonces, viendo las respuestas, ¿cuál es esto? La E, pues es compatible con un trasudado. Así de simple. Me ponen un montón de datos, miren, para marearlos, ¿no? El pH, para, ¿no? La glucosa, los linfocitos, como para poner, por ejemplo, tuberculosis de repente, linfocitos como para poner la respuesta A, y no es así. Esto es un trasudado y punto. No es un exudado, por ningún lado. Miren cómo les ponen datos extras para marearlos, ¿no?